Bueno, pues una música bastante, creo yo, agradable para recibir, por supuesto, en este programa de Tandemir Canario, nuevamente al amigo, en este caso, Javier Lima, que nos atiende desde la isla bonita de La Palma. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a todos los radioyentes. Bueno, también te digo que estamos grabando vídeo, así que estamos grabando vídeo y por lo pronto se ve tu imagen, nada más que tu fotografía, pero que esperemos en breve también poderte tener a través de esa videoconferencia y hablar contigo sobre este tema que nos toca hoy de entrada. El otro día hicimos una pequeña presentación, un prefacio de lo que iba a ser digamos, apartado con Javier Lima sobre todos esos temas que trata él de nuestra gente. Y hoy tenemos a un personaje, lo anunciábamos, creo que el otro día, pues bueno, que para todos nosotros, aquellos que lo conocimos, aunque fuera al final casi de sus vidas, aquellos que tuvieron suerte de conocerlo con más tranquilidad, pues bueno, casi nada. Javier, don Guillermo Camacho y Pérez Galdós. Así es, Isidro, la verdad que un verdadero referente para el estudio de la historia en nuestro ámbito municipal, en Los Realejos. Y días atrás, buscando y recabando información sobre su vida, sobre su trayectoria, especialmente en prensa histórica, es que no deja de sorprender lo que hizo don Guillermo, la cantidad de personas, de intelectuales, de notables con los que se rodeaba y que formaban parte del ámbito de interés y de preocupación y de amistad de esta persona, de este intelectual. Bueno, además porque, entre otras cosas, y tú lo sabes perfectamente, no te da garantía. Hay personas que están metidos en el estudio, en la historia, que son grandes estudiosos, investigadores, pero ese don que tenía don Guillermo Camacho, que a muchos de nosotros nos llegó, sobre todo como herencia, es decir, esa gentileza, ese ser gentil, como decía Vieri Clavijo, a la hora de no solamente el poder también prodigar o aprenderlo, sino siempre la máxima, que es más sabio el más que sabe, ¿no? Sino que también el más que comparte. Y don Guillermo, a todos los mundos que yo tuve la suerte, como te dije, de tocar en su puerta y recibirme, a todos los que llegamos a su era, a todos nos dio norte, como se dice, y nos ayudó, ¿no? Y nos brindó la oportunidad y además nos animó, que eso no siempre se consigue. Sí, y además, Isidro, y lo comentaremos en el audio de hoy, porque incluso hay un pequeño regalo que yo sé que tú tienes allí, sí, para los radioyentes, donde se habla mucho de un concepto que viene asociado mucho a la vida de don Guillermo, y es también el principio de un ser creyente, ¿no? De una persona muy vinculada a la religión, muy devoto, sí, y que curiosamente lo decía uno de sus discípulos, ¿no? Dios le regaló a don Guillermo una larga vida y una fructífera vida, sí. Y qué bonito también, Isidro, porque hasta el final cuentan que con plena lucidez mental llegó hasta el final de sus vidas con 97 años. Aún decían su familia que pudo llegar a cumplir 100 años, y de hecho él se mostraba optimista ante ello, y la verdad que qué fecunda existencia, ¿no? Porque participó en numerosos eventos, y sobre todo la prensa de Gran Canaria lo destacaba y lo recordaba como un auténtico referente por las horas que pasaba de investigación, buscando archivo a archivo, palabra a palabra, y de forma concienzuda, metódica, cuando la investigación era una investigación sin informática, cuando era una investigación pues de la forma más singular posible, de papel, de búsqueda, y de pasar muchas horas, como pasa siempre el investigador, a veces de éxito y otras tantas de frustración y de seguir para adelante, ¿no? Bueno, a mí hay una cosa que siempre me llamó la atención, y fue precisamente esa capacidad que tenía con la edad de seguir adelante, y de hecho, como él es el gran protagonista de hoy y de varios programas, como te dije, tenemos posibilidad de tener más palabras de don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, y también, por supuesto, de otros protagonistas de la historia de nuestra tierra, especialmente relacionados también con esta villa de Los Realejos, también con la Orotava, con el Puerto de la Cruz, con el norte, en definitiva. Y bueno, vamos a escucharlo, siempre es muy agradable. Yo le agradezco a don Cándido López, que también se prodigó en esos trabajos que hizo aquí en esta emisora de radio, la primera voz de esta casa, y precisamente, bueno, nos va a dejar más cositas que tiene de él, y esto es lo que yo tenía. Escuchen ustedes, porque esta es la voz. A mí me emociono, Javier, al decirlo, porque yo lo conocí, tú me dijiste, contra Isidro, tuviste la suerte. Vamos a escucharlo, don Guillermo, vamos a escucharlo. Para mí, si empiezo por
la palabra de Dios en el Evangelio. Ese es el libro de los libros para mí. Y después todo lo que quieras. Yo soy amigo de los libros. Ya no puedo leer, estoy ya de analfabeto, y ahora tengo que esperar que una nieta me lea. Pero el libro, claro, me da todavía, primero eso, la orientación de la vida, luego el recreo y el esparcimiento y la instrucción. Me parece que lo que he oído ahora, que ha dicho este compañero, que una casa sin libros es como un jardín sin flores, pues yo lo suscribo también. Siempre quiero tener, y aunque no los pueda leer, los agradezco y los miro y los leo y me doy cuenta, estos mismos que han salido ahora, pues yo los he podido apreciar a través de otra persona que me los lee. Bueno, pues son las palabras, se nos tropezaba ya la grabación, pero bueno, emotivas palabras, porque recuerda en tan poco tiempo cómo puede una persona expresar tanto. Sí, y sí, yo creo que se nota mucho las diferentes parcelas que cultiva don Guillermo a lo largo de su existencia, ¿no? Hay una primera existencia que está vinculada pues a esa parte militar. Hay que recordar que don Guillermo participa en la Academia de Infantería de Toledo. Allí conocerá y tratará mucho a su tío abuelo, a don Benito Pérez Galdós, en esas vacaciones, en esas temporadas que pasa en Madrid. Y luego, con posterioridad, alcanza el empleo de capitán, ingresa en la Escuela Superior de Guerra, donde obtiene el diploma de Estado Mayor, y con ocasión de la Guerra Civil Española, entre 1936 a 1939, presta servicios auxiliares en el Estado Mayor como parte del gobierno militar de Las Palmas. Son datos que uno de sus discípulos, don Antonio Luque Hernández, publicaría coincidiendo con el fallecimiento de don Guillermo en 1995, en aquella recordada y seguida por todos nosotros separata del periódico El Día, La Prensa, ¿no? Sí, bueno, de hecho incluso tengo delante de mí esa nota, porque una de las cosas que quería destacarte era precisamente yo recordar solamente una frase de él nada más, que deja claro también. Dice: mis frecuentes visitas a su casa podía comprobar la pervivencia de su memoria, de su inteligencia y de su espíritu, ¿no? Fíjense ustedes, memoria, inteligencia y espíritu. Unir los tres parámetros no siempre es fácil, amigo, y él lo hacía, como bien lo decía su discípulo Antonio Luque Hernández, ¿no? Oye, tú me decías a mí algo muy importante, que coincide también, estamos hablando del año galdosiano, que acaba de los actos, si no me equivoco, el 30 de septiembre de terminar. Y también, por otro lado, pues la relación de Guillermo también en cuanto a la fecha de nacimiento. Bueno, muchas cuestiones que hemos tratado, ¿no? Sí, así es decir, aprovechar o nuestra intención de recordar, de revitalizar y de impulsar a don Guillermo, pues coincide con este año galdosiano, con los 100 años del fallecimiento de su tío abuelo, de don Benito Pérez Galdós. Y nosotros desde Los Realejos tenemos el honor, tenemos el privilegio de contar con este sobrino nieto que fue don Guillermo, que tanto hizo también por nuestra historiografía. Yo creo, Isidro, y si no me puedes corregir y reprochar, pero yo creo que cualquier aproximación que se haga al pasado de Los Realejos, a su historia moderna, a su historia contemporánea, tiene una base en lo escrito por don Guillermo. Cierto. Hablamos del ámbito religioso con sus estudios sobre la parroquia de Santiago y de la Concepción, hablamos de Hacienda de los Príncipes, y una faceta un tanto desconocida, pero que también forma parte de su trayectoria, y es su punto de vista en la pedagogía, porque él fue un docente, fue profesor, desarrolló su labor, porque esto le viene ya tardío, es decir, una vez que termina su labor militar y que tiene este accidente donde sufre pues esa pérdida, ¿no?, de su pierna, es donde comienza él a desarrollar y a realizar su formación humanística y donde pues colabora en la Universidad de La Laguna y se convierte en una persona seguidora y continuadora de don Elías Serra Raffol, que es toda una institución y una referencia en los estudios históricos, y a partir de entonces comenzará a impartir clases especialmente en Gran Canaria, en los colegios masculinos de San Antonio de Padua, San Ignacio de Loyola y Viera y Clavijo, y por supuesto también en el Sagrado Corazón y en las Teresianas. Y es donde se nota también cuando uno lee a don Guillermo, pues también esa
esa facultad pedagógica, no solamente de ser un historiador, de contar, de narrar, sino también de dar una lección con lo que cuenta. Sí, es eso también, el hecho de que la historia se puede ver como la sucesión de hechos, lógicamente, de acciones comprobadas, oficialmente datadas, con fechas, nombres, apellidos, con circunstancias fehacientemente probadas, pero él, como bien dices tú, le añadía un plus que, bueno, de hecho incluso en esas conversaciones que mantuvo con Álvaro, con Esteban Domínguez, con también, por supuesto, esos grandes continuadores como Antonio Luque y demás, una cosa dejaba claro siempre, ¿no? De que la humildad y sobre todo el poner oído a todo. Por eso Álvaro le destacaba la parte que él no cultivó tanto, que quizás a lo mejor, pues bueno, como cada uno tiene que tener un sitio. Yo recuerdo palabras que le dijo, dice como que cada uno tiene que tener su sitio, y él se volcó más obviamente en el tema del estudio de patrimonio, de la historia, de la fundación de los realejos, de las parroquias y demás. Y claro, Álvaro significaba pues la cercanía al pueblo, a las tradiciones, la etnografía, ¿no? Pero una cosa, como siempre decía él, no se peleaba con la otra, al contrario, y tenía que haber de todo, y en eso va la historia de cualquier comunidad, ¿no? Por lo tanto, estamos de enhorabuena hoy recordando a uno de los grandes, a don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, del cual escucharán alguna cosita más, seguro, a lo largo de estos próximos programas. Yo me gustaría preguntarte, Javier, sobre todo desde el punto de vista de los trabajos relacionados con las parroquias, con la hacienda Los Príncipes. No sé, hay tantos datos ahí que todavía... Hay muchas referencias, incluso Isidro, yo también para preparar esta intervención contigo y para los radioyentes, localicé una reseña que yo nunca había leído, es decir, sí, es una reseña que publica el gran etnógrafo, el gran conocedor también de la canción de Gran Canaria, Néstor Álamo. Néstor Álamo dedica unas hermosas palabras a su libro, a la Hacienda de los Príncipes, y él pues habla de la gratitud que siente al leer a su amigo, a don Guillermo, y él dice que la historiografía canaria no puede por menos que de sentirse orgullosa de tener a una persona que tantas horas pasaba en los archivos y que quería escudriñar hasta el último punto y dar, como fue la Hacienda de los Príncipes, una publicación pues en su época todo un referente, sí, para poder conocer el modo de vida que se desarrollaba en ese espacio histórico en Los Realejos, y donde él va trazando su propia historia de ese solar, del origen, de la vegetación, sí, de las personas que pasaron por allí. Néstor Álamo dice una cosa que es muy representativa, y es que don Guillermo Camacho no hace literatura. Él dice que va más allá, él va al origen de la documentación, y de esa documentación extrae como buen historiador, como lector que era, como gran lector, lo esencial, pero da perfectamente y asegura los datos y las referencias que va proporcionando. Bueno, hay una cuestión que siempre está de su parte como documentalista, porque trabajar con documentos, y tú lo sabes, muchas veces requiere mucho tiempo dedicado a escudriñar, algunas veces con, digamos, papeles que igual están ya vencidos en el tiempo y que sin embargo atesoran pues la historia propia de nuestra tierra, y que tú descubres cosas como esta misma que acabo de decir de Néstor Álamo. Fíjense ustedes, el gran Néstor Álamo, como yo descubrí en su día con respecto a María Mérida cuando fue a buscarla a Madrid para que cantara el Zagalejo. Bueno, hay unas cuestiones ahí muy bonitas que eso se descubre en lo que, pues bueno, nos gusta a todos aquellos que estamos detrás de la noticia desde el punto de vista de la trascendencia histórica, y es yendo a las personas, indagando, estudiando, y eso a ti te hace muy grande, porque eso quiere decir que le dedicas tiempo, cariño, amor a todo ello, ¿no? Y así es. Incluso, Isidro, si me permites, incluso una pequeña anécdota, sí, con ese libro de la Hacienda de los Príncipes. Néstor Álamo deja entrever en esa crónica, y voy a citar literalmente las dificultades que esa obra encontró para ser publicada. Es decir, fue una edición limitada, numerada a 500 ejemplares. Si alguna persona la tiene, podrá observar en su última página que aparece ese numerito, ¿no? Ese numerito que hace referencia a esa edición limitada. Y Néstor Álamo dice literalmente lo siguiente: este libro que tengo entre las manos ni está escrito ahora ni se ha publicado en Gran Canaria. Hace 2 o 3 años su autor tuvo la gentileza de permitirme la lectura del original. Me agradó sobremanera. Sí. Había en aquellas cuartillas una probidad tan serena, un tan recatado y limpio acento,
que comprendía al instante lo preciso que se hacía publicarlo, aunque su texto no rozara más asuntos que los atinentes a la hacienda famosa de los adelantados de Canarias, allá en la tierra fértil de los bellísimos Realejos. Las cosas no vinieron bien y un buen día Guillermo Camacho rescató su manuscrito. Ahora el Instituto de Estudios Canarios de La Laguna nos lo ofrece en su serie de publicaciones. Es decir, pasó un tiempo entre que don Guillermo termina su obra hasta que consigue la publicación del libro. Hay que entender que el libro se publica en 1943, es decir, en medio de la Segunda Guerra Mundial, con las dificultades asociadas a ello, ¿no? Pero es cierto que el libro es un verdadero tesoro y una joya para aproximarnos al pasado de los Realejos por el estudio que él realiza desde el punto de vista de la problemática del agua, social, económica, política, asociado a ese espacio tan representativo e histórico del municipio, ¿no? Bueno, yo animo a todo el mundo que lea, que vaya, que busque, que se entere un poquito más sobre ese trabajo. Todavía hay mucha gente que hace el suyo en base a esa, y valga la redundancia, base de don Guillermo Camacho. Muchos historiadores, muchos investigadores que después comienzan su construcción de los datos de algo que están buscando a través de don Guillermo. Es decir, es la primera parada que tienes que hacer si quieres hablar especialmente del municipio de Los Realejos, del Realejo de arriba de abajo, como dije, de las parroquias, y incluso buscando trasuntos que pueden llevarnos casi hasta épocas previas relacionadas con Viera y Clavijo, y también por supuesto con otros autores con respecto a los primeros habitantes, los primigenios habitantes de esta isla, los guanches. Bueno, tengo que decirte una cosa, también yo te cuento una anécdota, creo que ya te la conté, pero curiosamente en esas conversaciones que tuve con don Guillermo, una de las cosas que me dijo fue precisamente que la pierna, además me acuerdo perfectamente cómo se levantó, creo yo, si no me equivoco, para enseñar la pierna, porque estuve en varias ocasiones, estuve en más de 2 ocasiones. Entonces, pues me llegó y me dijo, dice, esta pierna no es de la guerra, esto no fue de guerra, esto fue un accidente haciendo maniobras y lamentablemente, creo que fue que se cayó el caballo, no me acuerdo muy bien si fue así o no, pero lo cierto está en que él me dijo a mí que había entregado la bomba, en la guerra le cayó una bomba al lado, y no explotó. Es decir, él la vio cuando cayó y se quedó espichada, vamos a decirlo así, de forma popular, enfrente de él, se quedó justamente enfrente de él y no estalló. Entonces él la desarmó, le quitó lógicamente el explosivo y se la entregó, porque es que es una cosa que mucha gente, igual no sé si sabe o no, me imagino que Esteban Domínguez, gente que está muy cercano a él y demás, se lo dijo también. Y entonces él se la entregó él tenía mucha fe a Santito, a San Vicente, y entonces se la dejó en la ermita de San Vicente, pero bueno, yo después pregunté y nadie sabía de la existencia de esa pequeña granada o bomba que no estalló y que él se la dejó allí, pero él lo dijo, así que le puedo decir con absoluta sinceridad de que eso fue así, y también de ese amor que tenía a San Vicente, porque él me decía a mí que San Vicente para él y en la familia venía la gente, comía, y curiosamente coincide, ¿sabes con quién? Con otro ferviente seguidor y sobre todo fiel de San Vicente, que es don José Siberio Pérez. Eso quería comentar, don José Siberio, ¿no? Claro, empatan. Y además, esto que tú acabas de comentar, Isidro, es muy importante porque incluso en las palabras que acabas de ofrecer en la entrevista, sí, se deja entrever ese matiz de creyente que fue don Guillermo toda su vida. Siempre cuentan, ¿no?, que además don Guillermo era una persona de acudir a celebración religiosa a la Concepción, sí, y que además tuvo la fortuna, ¿no?, de poder asistir a la reapertura del templo, es decir, a principios de los años 90, porque fatídicamente, como todos recordamos, aquel triste incendio del año 78, y luego pudo asistir y Dios le dio vida para poder ver esa obra terminada, finalizada, y acceder al templo y seguir con esa asistencia a misa y a las celebraciones religiosas y su participación, ¿no? Hay una cosa que dice en esa grabación, no sé si fue en esta o en la otra que tengo, pero donde él dice que su nieta le lee. Es decir, que ya no puedo leer, lo dice aquí, sí, que no puede leer, pero que tiene a sus nietas para que le lean. Claro, yo Isidro, yo no me atrevo a aventurar los motivos, pero está claro que tantos años, sí, una lectura tan meditada, es cierto que yo conozco muchos investigadores que ya a determinada edad tienen dificultades para la visión por esto mismo, es decir, por legajos, muchas horas leyendo, en malas condiciones a veces de luminosidad, y en este caso de don Guillermo, es que estamos hablando de un ser que su obra, y la lectura de su obra y las notas a pie de página reflejan todo lo que leía, todo lo que comentaba, y no estamos hablando de
de una lectura superficial, sino de horas y horas en contacto. Bueno, yo tendré que establecer contacto, como te dije, especialmente con Esteban Domínguez, porque yo tengo grabados los apartados de Esteban Domínguez relacionados con don Guillermo Camacho, donde él nos hablaba de don Guillermo, nos hablaba acerca de todas las cosas que él le dijo un montón de cosas, ¿no? Algunas que son un poquito más íntimas de la propia familia, de lo que es en sí los príncipes, de esa tumba que hay. Bueno, hay unas historias muy bonitas ahí que no sé si llegó al final o no Esteban a publicarlas todas, pero que están grabadas, y yo desde aquí quiero mandarle un abrazo y a Esteban Domínguez decirle que un día, pues hoy en día no se puede visitar, pero por lo menos llamarlo, sí. Lo que pasa es que no tengo el teléfono de contacto, así que si Esteban estás escuchándome, pásame tu teléfono, porque no, el que tengo no te llamo y no me contesta. Entonces, es un ejemplo de todas las cosas que le contó con respecto a la hacienda también, que le contó muchas cosas de la hacienda, de los príncipes, de las casas, de las eras, bueno, de ese entorno hoy en día donde está precisamente la Casa de la Cultura de Tigaray. Y bueno, y de ese bonito encuentro de lo que es en sí ese Realejo Bajo, que es casi prácticamente la historia más fehaciente que nos queda desde el punto de vista patrimonial, y que él también destacó, aunque él fue un ferviente admirador, todo hay que decirlo, de la parroquia de Santiago Apóstol, que también me lo dijo. Sí, también. Y de hecho, bueno, dedica su estudio también, ¿no? Cuando hace las parroquias. Sí. Tanto a Santiago Apóstol como a la Concepción. Isidro, y yo también quiero recordar, y no quiero pasarlo por alto, el tema también, el amor tan grande que profesó siempre por su esposa, ¿no? Por doña María del Pilar de Alós y Foncuberta. Sí. Y hay una nota también, Isidro, preparando también esta intervención, que se vino a publicar en los periódicos de la época, en la prensa de la época, que vino un poco a contar, ya hoy en día parecería ya una cosa muy antiguo, pero era así, era la petición de mano, ¿no? Sí. Y cómo desde Tenerife, aquel 19 de marzo de 1935, hace ya 85 años, sí. el general de artillería, don Guillermo Camacho, y su distinguida esposa, doña Carmen Pérez Galdós, pidieron en Barcelona para su hijo, el capitán retirado de Estado Mayor, don Guillermo, la mano de la señorita, por entonces, doña María del Pilar de Alós y Foncuberta, hija de los marqueses de Dou. Y la nota incluso destaca un poco y da a conocer en el ámbito peninsular quién era don Guillermo, ¿no? Y se señala un poco, pues, que pertenecía a una antigua familia canaria, y la novia era dama de la maestranza de Valencia, y la hija menor de don Joaquín María de Alós y de Dou, marqués de Dou, maestrante de Valencia, y de doña María de la Concepción de Foncuberta y de Dalmases, dama de la maestranza de Valencia. Y se señala un poco, pues, esa ceremonia tan solemne, ¿no? Sí. Con esa participación de los padres de don Guillermo, también de mismo nombre, Guillermo, y de su esposa, doña Carmen Pérez Galdós, asistir a Barcelona para formalizar esta petición de mano, y luego, pues, este matrimonio que como saben, tendría con posterioridad, pues, 3 hijas, ¿no? Bueno, pues curiosamente a ella también la tuve el honor de conocerla, ya también muy longeva, muy mayor, pero la parejita sentadita, recuerdo todavía en aquella sala, aquel pasillito con sus mantitas, porque ya era una época, creo yo, que bueno, además con la edad, ¿no? Tenía que estar cuidadito, parecían chiquitos menudos, pero se notaban la forma de mirarse, de quererse, con esa, pues digamos que longevidad, con eso, él era nonagenario, imagínense ustedes, y ella también, pues no sé la edad que tendría, pero tendría mucha edad. Entonces, claro, me llamó a mí la atención, poderosamente la atención, el hecho de que había esa complicidad entre ellos. Mira, y acabas de decir algo que es muy importante, porque el apartado epistolar, el apartado también de reseñas, de notas, cuando él recibía una invitación, cuando él tenía que redactar algo, yo he leído algunas cosas de él y sinceramente es que eso es difícil hacerlo, escribir con esa delicadeza, con esa, digamos que ese dominio de los verbos en nuestro idioma, la verdad es que es tremendo. Entonces, claro, él tenía una capacidad para esas reseñas incluso pues muy grande, ¿eh? Yo la verdad que, Isidro, eso la parte epistolar, no, por desgracia, no he podido comprobar. Hay alguna cosita, a ver si la encuentro. Ok, Isidro, pues eso sería la verdad que de gran interés. Lo que sí he visto, Isidro, y eso lo custodia el Fondo del Hoyo, en La Orotava, es un pequeño texto, pero muy interesante, con una lección histórica a los estudiantes de bachiller de Historia de España, donde don Guillermo prepara un pequeño cuadernillo donde cuenta un poco, pues, la historia de Canarias,
a lo largo de diferentes siglos y hace como una pequeña síntesis, un resumen dirigida a los estudiantes, y la verdad que no tiene desperdicio porque supone en apenas unas páginas un documento de notable interés para que los estudiantes en ese contexto de los años 40 pudieran tener también esa deuda pendiente que hemos tenido siempre, que es conocer también lo nuestro, ¿no? Conocer la historia de Canarias. Y don Guillermo se aproximaría a través de documentos, de fuentes históricas, de una forma también muy amena, muy elegante, y dirigida a los estudiantes por entonces de bachiller. Hablamos después ya de ser licenciado en Filosofía y Letras, finales de los años 40, y su etapa de Gran Canaria. La verdad que es un documento muy rico, muy interesante. Yo publiqué este año una pequeña reseña, porque con estos 25 años de recuerdo a su fallecimiento y a los 100 años de su tío abuelo, de don Benito, creo que es justo y creo que es merecido, y creo que lo que estamos haciendo es pues devolver un poco y no olvidarnos de la deuda. Lo mencionaba la semana pasada, Isidro, que realmente en relación también a don José Siberio, que una persona no muere hasta que se le olvida de todo, y intentamos pues siempre revitalizar, impulsar a todas estas personas que tú has conocido o que yo he podido leer. A don Guillermo, por desgracia, pues por simples cuestiones hasta de edad, Isidro. Yo apenas cuando muere don Guillermo yo no tenía ni 4 años. Quiero decir, por lo tanto no pude tratar a don Guillermo. Si hubiera estado, te aseguro que hubiera ido a la casa, porque hubiera sido el primero. Seguro que sí, Javier. Yo lamentablemente a mí también me pilló ya él muy mayor, y para colmo la tecnología que teníamos en aquella época era de cassette, y en los cassettes nos hacían unas jugarretas, nos grababan no tan bien como queríamos, pero él siempre nos animó. Qué palabras más bonitas me dijo cuando me dice, tú, igual que don Elpidio, ahí te das cuenta que hay mucha gente que tiene esa misma sinergia, que se acerca, yo diría incluso de alma, no solamente de cabeza, de inteligencia, de intelecto, diciendo, digan lo que digan, tú sigue para adelante. Y eso me lo dijo a mí Guillermo Camacho, me dijo, me parece muy bien que un joven como usted siga adelante con esas cosas, que se interese por estas cosas, porque si no son ustedes, esto se queda después a un lado. Y lo estamos viendo prácticamente, lo estamos viendo como en la docencia también muchas veces, pues quizás por cumplimentar los planes de estudio que ya vienen fijados y demás, pues prácticamente la historia de Canarias se reduce muchas veces, y bueno, y tantas otras cuestiones, a poco menos, digamos, de un tramo más de lo que es en sí la educación. Que por cierto, hoy tengo que felicitarte también a ti y a muchos, como entre ellos también yo, en cuanto a la docencia, que hoy es el día del docente. Muy bien, sí, de verdad, felicidades también para ti, que también desarrollas esta labor. Bueno, muy bien. Bueno, pues nosotros ya hemos llegado casi a los 30 minutos, pero antes de despedirte en esta primera toma de contacto, porque como sabes tengo de Guillermo y tengo la esperanza de tenerlo ya precisamente en estos días, más temas, al igual que pues también de don Fernando Weiler. Además, hay varios personajes de la historia de los Realejos que tuvieron una importancia muy grande, y que, bueno, gracias también a muchas personas, entre ellas a don Cándido López, que también, como digo, tú aquí ese apartado, pues tendremos ocasión de volverlos a sacar, a poner, a que sientan cosas como esta. Antes de terminar, vamos a poner nuevamente a don Guillermo. Para mí, si empiezo por la palabra de Dios en el Evangelio, ese es el libro de los libros para mí, y después todo lo que quieras. Yo soy amigo de los libros. Ya no puedo leer, estoy ya de analfabeto, y ahora tengo que esperar que una nieta me lea. Pero el libro, claro, me da todavía, primero eso, la orientación de la vida, luego el recreo y el esparcimiento y la instrucción. Me parece que lo que he oído ahora, que ha dicho este compañero, que una casa sin libros es como un jardín sin flores, pues yo lo suscribo también. Siempre quiero tener, y aunque no los pueda leer, los agradezco y los miro y los leo y me doy cuenta, estos mismos que han salido ahora, pues yo los he podido apreciar a través de otra persona que me los lee. Bueno, pues esta sintonía es la que marca la entrada del amigo, pues también Javier Lima, y también, por supuesto, la salida en este espacio radiofónico. Javier, se nos pasa el tiempo volando, pero es que cuando hay tantas cosas que decir, ¿verdad? Así es, Isidro, y la verdad que con amenidad, y yo creo que con rigor, y sobre todo pues con esto que nos habíamos propuesto hacer, que es recordar a don Guillermo en estos 25 años de fallecimiento, y teniendo la verdad que ese rico legado que tienes ahí, poniéndole voz a protagonistas
Nosotros pues narrando un poco acontecimientos que en tu caso conociste o que yo con posterioridad he leído y he hablado con algunos de sus discípulos. Bueno, pues esto es un caramelo. Lo que tenemos, si Dios mediante tendremos aquí esa grabación, será nada más y nada menos que su persona hablando largo y tendido acerca de su saber hacer, de su trayectoria, de su vida. Bueno, algo tremendo, ¿no? A mí yo me siento como un chiquillo con zapatos nuevos porque esto es dejar para la posteridad algo que si no se hubiese quedado perdido. Las cintas, saben ustedes lo que ocurre, que estas cintas antiguas son inertes, estas son pues magnéticas y que al final se velan y bueno, al final desaparece, ¿no? Entonces es un cometido que tenemos nosotros. Bueno, a Javier le digo lo mismo que siempre le digo a toda la gente que nos habla acerca de documentos, de datas. Javier, si quieren conocer algo más de Guillermo Camacho, si quieren conocer tus trabajos que tú estabas diciendo, de esas publicaciones, ¿a dónde les remitimos? En principio, Isidro, yo los estoy a través de diferentes blogs, fundamentalmente el de Jesús Mederos, puertodelacruz.com, fundamentalmente a través de esos blogs y luego en ocasiones puntuales en artículos en prensa, sobre todo especialmente en el periódico El Día. Bueno, muy bien. Y también nosotros, ustedes ponen Guillermo Camacho y Pérez Galdós y les saldrán varias cosas, entre ellas, por ejemplo, eso que estaba diciendo antes, el amigo desde la infancia de la Villa de la Orotava, Antonio Luque Hernández, remitió entonces, esto creo que si no me equivoco está sacado, sí. Blog de Bruno. Bruno es una persona también al cual tenemos que hacer alusión porque ha sido un hombre calladito, pero que ha hecho una labor extraordinaria, igual que Melesio, igual que tanta gente que calladito la boca, pues hace, pues eso, ¿no? El que estas cositas se vayan conociendo. Así que a todos ellos muchas gracias y la semana que viene seguiremos hablando. No sé si de don Guillermo o también tendremos otro personaje, ya depende de lo que es en sí el propietario de este huequito que tenemos en Tanemir Canario para la historia, que es don Javier Lima. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti, Isidro, y por supuesto también, como siempre, a los oyentes de Radio Relé. Muy bien, muchas gracias.